Cuando nos referimos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener cuidado al referirnos a la palabra venida. Si nos centramos en esta palabra, venida, la cual tiene su etimología griega en la palabra parusía. Y ya que esta palabra parusía tiene su significado en español como venida, debemos tener cuidado a qué venida nos estamos refiriendo. Esto es tener la certeza de a qué evento nos estamos refiriendo. Si en efecto nos referimos al evento que todo creyente estamos esperando, nuestra esperanza bendita, el rapto, o bien estamos haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que estos dos eventos son completamente diferentes, eventos completamente separados. Y no debemos caer en el error que muchas personas han cometido, el creer que es un mismo evento. Y en la palabra de Dios encontramos señales proféticas completamente claras que nos indican que no son lo mismo. Un ejemplo de esto es la señal que acontece antes del rapto, el arrebatamiento. Porque tenemos por entendido que el rapto acontecerá antes de la ira de Dios y por tanto acontece antes del día del Señor, el cual es el día del juicio y la ira de Dios. Una característica que podemos resaltar para identificar el día del Señor o la segunda venida del Señor, y pon atención en esto, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Hechos 2:20. Y ya que somos los creyentes verdaderos y que hemos sido destinados para victoria y no para ira, el rapto ocurrirá antes. Por tanto, sabemos que cuando el sol se oscurezca y la luna se torne roja como sangre, entonces el rapto estará muy cercano y aproximado en el horizonte. Ahora, cuando nos referimos a la señal que habrá antes del día del Señor o la segunda venida del Señor, que es lo mismo, esta señal la encontramos descrita de propia boca de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, y con mayor precisión lo encuentras en el discurso del Monte de los Olivos, o profecía del Monte de los Olivos, en donde el Señor Jesús hace referencia a su segunda venida. Amigos y hermanos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Agradeciendo de antemano sus comentarios amables en mis videos anteriores, los invito a ver este nuevo mensaje, el cual he titulado El arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿son en verdad el mismo evento? Te invito a dejar algún comentario en la casilla de comentarios y compartir este video para llegar a más almas y que sea de edificación. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. En este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo da aquel discurso en el Monte de los Olivos, aquí Él revela la señal que habrá antes de su segunda venida. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29 y 30, tenemos por entendido que la segunda venida ocurre después de gran tribulación. Toma en cuenta que no dije la gran tribulación, sino gran tribulación, lo cual significa el tiempo de la tribulación o de la angustia de Jacob. Y por tanto, la segunda venida ocurre al final de un periodo de tiempo
en el que la ira de Dios será derramada y su juicio sobre este mundo. Leemos aquí en Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30, que la señal será: el sol se oscurecerá. Y es aquí donde mucha gente se confunde, pues también antes del rapto el sol se oscurecerá. Sin embargo, la diferencia está en la siguiente parte de estos versículos. Antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, la luna también se oscurecerá. A diferencia del evento que habrá antes del rapto, donde la luna se torna roja como la sangre, antes de la segunda venida del Señor Jesús, la luna se oscurecerá juntamente con el sol. Por lo tanto, la señal de la segunda venida no tiene nada que ver con la señal que existe antes del rapto. No tiene nada que ver con la luna tornada en rojo. Ahora que hemos comprendido la diferencia que existe en la señal de cada uno de estos dos eventos, y por lo cual la palabra de Dios nos muestra que son completamente eventos diferentes, pasaremos ahora a comprender a qué vendrá nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. En su segunda venida, nuestro Señor Jesús hará ciertamente muchas cosas. Sin embargo, para efectos de comprender claramente a través de este video, nos enfocaremos en tres importantes, quizá las más importantes características de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, el Señor Jesucristo juzgará a los enemigos de Israel, a aquellos los cuales quieren destruir al pueblo judío. Esto nos da la referencia de que vendrá a destruir a esas naciones, a esos pueblos gobernados por el anticristo, que quieran destruir a Israel. Jesús los destruirá, y al destruirlos viene el segundo punto: traerá consigo liberación. Siendo más específicos en este punto, se refiere a que Jesucristo traerá salvación a un remanente del pueblo judío. En el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8, nos da esta referencia. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Es decir, aunque es muy triste que 2/3 partes del pueblo judío, quienes estarán vivos al inicio de la semana 70 de Daniel, 2/3 no van a sobrevivir este periodo de tiempo. Y nos da la enseñanza de que será solamente 1/3 el cual llegará hasta el final, hasta la segunda venida. Ellos verán, como dice la Escritura, al que traspasaron. Este pasaje lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Esta tercera parte que quedará sobre la tierra le reconocerán. Ellos reconocerán a su Salvador, al Mesías, a su Libertador. Ellos le reconocerán y ellos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos verán que este es Jesucristo y verán las heridas en su costado y en sus manos y lo recibirán. La Escritura también nos dice que lo llorarán y lo lamentarán. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Y este llanto y lamento tiene dos propósitos consigo. La primera, porque no habían llorado su muerte ni la habían entendido anteriormente. Y en segundo lugar, al fin estarán creyendo en él. Así que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, destruirá a los enemigos de Israel, liberará al pueblo judío y lo tercero que hará será establecer su reino. Si hacemos un recuento de la enseñanza de este video, regresando al evento del rapto, el objetivo de este es remover a la iglesia, quienes han creído en que Jesucristo pagó por todos sus pecados en la cruz y quienes se han arrepentido al reconocerse como pecadores, como aquellos que necesitan un Salvador para liberar sus almas del infierno, un Salvador el cual pagó todos sus pecados en la cruz. Estos, quienes hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, y estos seremos removidos antes de la caída de la ira de Dios sobre la tierra. Y el propósito de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, el cual acontece después del rapto, después de gran tribulación, no la gran tribulación, sino gran tribulación, que se refiere a la angustia de Jacob, son tres características principales: destruir a los enemigos de Israel, traer salvación a un remanente del pueblo de Israel y establecer su reino sobre la tierra. Para que puedas comprender mejor el significado de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, un pasaje muy importante que habla de manera amplia sobre la segunda venida de nuestro Señor lo encuentras en Apocalipsis 19, el cual es mi deber invitarte a leerlo y escudriñarlo con detenimiento. Te animo ciertamente a leer este capítulo de Apocalipsis, del cual voy a resaltar dos importantes características, que son dos eventos clave que van de la mano con la segunda venida. El primero es que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, vendrá cabalgando en un caballo blanco. Está escrito en este pasaje que el Señor Jesús vendrá a hacer juicio y a hacer guerra para establecer la justicia en esta tierra. Jesús viene a ejecutar la justicia en la tierra. Y como nuestro Señor Jesús también es llamado el Verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, Él será quien lleve a cabo el cumplimiento de la revelación de Dios y el cumplimiento de su palabra, de las promesas que Dios ha hecho. También leemos en Apocalipsis 19 que los ejércitos de los cielos le seguirán. Al leer este punto, podríamos imaginarnos que tal vez lo seguirán los ejércitos de las huestes celestiales, pues la palabra huestes significa ejércitos. Pero tenemos un punto muy importante y lo encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, el cual nos dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En este pasaje claramente dice que los santos, es decir, todos los santos, todos los creyentes de todas las épocas de la historia, esto es las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
La iglesia, el cuerpo de Cristo, todos los santos estarán sin mancha. La novia de Cristo al fin estará lista para la segunda venida de su Señor. Es aquí donde sabemos que vamos a venir con Él. Vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo para la segunda venida. Así que los ejércitos del cielo le seguirán juntamente con su novia, la iglesia, los santos también. Y cuando este acontecimiento suceda, cuando el Señor venga juntamente con nosotros y los ejércitos del cielo a destruir a los enemigos de Israel y a liberar a su remanente judío y a establecer su reino. Y si te preguntas cómo es que Él hará esto, continuando leyendo en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice que Él lo hará con la aguda espada que sale de su boca, es decir, con su palabra. El Señor Jesús hablará. Y dice este pasaje que Él golpeará a estas naciones con la aguda espada que sale de su boca y los destruirá. Y a todos aquellos que no tengan una relación de pacto con Dios. Y eso es lo que significa el término naciones en este contexto específicamente. Y una vez que el Señor haya establecido su reino, nos dice Apocalipsis 19 que lo hará con vara de hierro. Es decir, Él hará que se cumplan la justicia y la rectitud durante los 1000 años de su reino milenial. Cuando Cristo venga por segunda vez, al final de la semana 70 de Daniel y durante el derramamiento final de la ira de Dios sobre la tierra, y es importante saber que la ira de Dios comienza durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, inmediatamente después de la abominación desoladora. Y sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá con conclusión a la ira de Dios. Y dice en Apocalipsis 19 que Él pondrá sus pies sobre el lagar. Esto nos da referencia a las uvas de la ira de Dios. Jesús pisará estas uvas que harán que se derrame la ira de Dios. La Escritura dice en Apocalipsis 19:15 que Él pisará el lagar en la furia de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo traerá consigo el inicio de esta ira, y efectivamente será un evento aterrador. Entonces Jesucristo será llamado el Rey de Reyes, porque Él establecerá su reino. Él juzgará al enemigo, Él liberará a Israel y los traerá a la fe en el mismo mensaje del Evangelio, pues solo hay un camino para salvación, tanto para gentiles como para judíos: creer en el Evangelio. Por tanto, Él será llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, considerando en un sentido el tema de la bestia que se menciona en el versículo 20 de Apocalipsis 19, si bien este pasaje no aclara a cuál de las dos bestias se refiere, pues si lees Apocalipsis 13, aquí se refiere a dos bestias. La primera es el imperio que viene y la segunda el anticristo. Por tanto, a cualquiera de los dos que haga referencia este pasaje bíblico, tenemos por entendido que ambos serán destruidos. Pero aquí en Apocalipsis 19:20 únicamente dice la bestia, por lo cual no podríamos estar completamente seguros de a cuál de las dos bestias hace referencia.
En este mismo pasaje se menciona al falso profeta. Algunos conocedores de la Biblia han mencionado que el anticristo y el falso profeta podrían llegar a ser la misma persona, pues en un sentido bíblico, nuestro Señor Jesucristo también es conocido como el profeta. Claramente nuestro Señor Jesucristo sí es un profeta verdadero y justo, el mismo que cumple la profecía mosaica ubicada en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, donde Dios le promete a Moisés dar un profeta igual a él. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. De modo que como Cristo es también llamado el profeta, y otra referencia de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, Mateo 21, capítulo 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por tanto, es probable, y lo digo desde un sentido personal, que el falso profeta sea el mismo anticristo y no una persona separada. Cualquier persona podría debatir este punto. Sin embargo, yo lo digo porque Satanás siempre imita a Dios. Sin embargo, tenemos conocimiento que la bestia, el imperio maligno, el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos dentro del lago que arde con fuego y azufre. Finalizaremos este video con la conclusión de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrirá al final, produciendo consigo el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo. Y la ira justa de Dios dará como resultado es que los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos. El mal en la tierra se extinguirá durante 1000 años y el reino de Jesucristo se establecerá. Un reino de justicia, de rectitud y de paz. Satanás será atado por 1000 años. Por tanto, todo esto nos da como resultado la victoria. La segunda venida de Jesucristo es la consumación de la victoria. Y lo más maravilloso es que nosotros, los verdaderos creyentes, vendremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, siguiéndole a Él, para ser parte, como Él lo prometió, de ese reino milenial. Así que la segunda venida significa libertad para el pueblo judío, destrucción de los enemigos del pueblo de Israel, el pueblo judío, y el establecimiento magistral del reino de Dios. Es la segunda venida una maravillosa promesa de Dios y debemos entenderla con sabiduría. Amigos y hermanos, muchas gracias por llegar al final de este video, anhelando que sea de edificación para su vida e invitándote a compartir este video con otras personas para que tengan el conocimiento del Evangelio. Deja cualquier duda que tengas en la casilla de los comentarios o algún tema que quieras que estudiemos. Mi nombre es Andeli Suri. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.